Bienvenidos a todos a nuestra acostumbrada transmisión semanal de Tiempo de Reunión para nuestra discusión de lección. Hoy nos corresponde la lección número 9, titulada El Consolador, y hoy para mí es un privilegio no solamente estar nuevamente con ustedes como estuve la semana pasada, sino también compartiendo esta lección con ustedes, ¿verdad? El que escribió esta lección, en este caso Roberto, así que voy a pedir que Roberto lo salude, ¿no? Y que podamos ¿verdad? Poder estar con ustedes conectados aquí en esta transmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo está Hola, Roberto. Jonathan? Feliz sábado para todos. No estamos en vivo en el video, pero sí los vamos a estar leyendo ahí en el chat. Siempre es muy lindo arrancar el sábado entre amigos, entre hermanos. Así que también súper contento. Hace rato que no me tocaba. Me dieron vacaciones, como de 3 semanas. Así que acá estamos nuevamente con mucho gusto. Gracias, Roberto, ¿no? Y definitivamente estar los hermanos juntos en armonía es una tarea especial y hermosa. Y quiero arrancar, ¿no? Con ese salmo que creo que va muy a tono con lo que vamos a discutir hoy, el Salmo 133, versículo 1, que conocemos todos, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego dice el versículo 2, es como el buen óleo que es derramado sobre la cabeza de Aarón y que desciende por su barba hacia el borde de la escritura. Y la Biblia presenta que el óleo es el espíritu, ¿no? Y se presenta a un Aarón, a un sacerdote, recibiendo óleo sobre su cabeza y que ese óleo, o ese espíritu, o ese aceite desciende hacia su cuerpo. Y evidentemente hoy estaremos estudiando el tema el consolador y cómo este consolador no solamente lo recibe el sacerdote, sino cómo este consolador, o espíritu, mejor dicho, es también recibido para beneficio de la humanidad. Pero no vamos a adelantarnos mucho a lo que es la lección, vamos a tener su tiempo. Y voy a pedirte a ti, Roberto, si puedes, que nos acompañe una oración para comenzar. Perfecto, sí, y con respecto al texto que leíste y a la lección, creo que cae en el momento justo, ¿no? Porque mañana domingo estaremos celebrando Uh -huh. Pentecostés, así que como se dice acá, es casi como anillo al dedo la temática que vamos a estar estudiando. Así que bueno, los acompaño en reverencia, los que quieran acompañarnos, vamos a buscar al Señor en oración. Amante Padre Celestial, gracias te damos por todas tus bendiciones, por la vida, por la salud. Gracias por tu compañía también, por fe. Ya sentimos tu presencia, Padre, y te la rogamos con mucha humildad que puedas estar en cada uno de nuestros corazones, en cada una de las casas, de los hogares que representamos, que puedas iluminar nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir ese aceite, ese Espíritu Santo, ese consolador que has prometido y que pueda ser una realidad en nuestras vidas, que Jesús se pueda manifestar en cada uno de nosotros. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra lección, así que adelante, Roberto, con el comienzo de esta Perfecto. lección. Vamos a compartir la pantalla entonces, así podemos ver los textos y ustedes también nos pueden ver ahí al costadito. Chiquito, pero ahí estamos. Si querés, bueno, empezamos como siempre, la misma dinámica de hacer una pregunta a cada uno. Vamos leyendo los textos, hay preguntas que vienen ya con una nota. La pregunta uno dice, ¿por qué Jesús promete a sus discípulos la presencia de otro consolador? Y bueno, se nos sugiere leer dos textos, Juan 14 y en Juan 16, prácticamente estos tres capítulos, ¿no? Juan del 14 al 17 son por excelencia los capítulos que hablan del Consolador, ¿no? En este caso vamos a leer primero 14 del 25 al 28. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros.
Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y 16, el mismo libro, ¿no?, de Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 7, dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ¿por qué Jesús promete a los discípulos la presencia de otro Consolador? Y porque él había terminado su misión y tenía que ascender al Padre, ¿no? Y la promesa es que no los iba a dejar solos, que, que iban a tener a este Consolador con ellos. Jesús les dice que no se turbe vuestro corazón. Se ve que los discípulos estaban tristes por perder la presencia física de Jesús, pero Jesús les dijo, en realidad les conviene. Y vamos a ver ahora, ¿no?, que es por una cuestión física, ¿no? Jesús en su cuerpo humano puede estar en un solo lugar a la vez, pero el Consolador en forma espiritual puede estar con todos en todo momento, ¿no? ¿Qué te parece? No, justo eso. Y si digo que conviene, conviene. Es más conveniente, como bien menciona, que Cristo pueda estar con nosotros, no solamente estando con ellos, como vamos a ver más adelante también, sino también la posibilidad de estar en ellos, que su cuerpo humano no le permitía realizar. Así es. Y podemos leer la nota 1, ¿no?, que dice: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era él ungido sobre su pueblo. Qué lindo, ¿no?, esta explicación de que el derramamiento del Espíritu Santo es la consecuencia o el resultado de esa fiesta que se vivió en el cielo, ¿no?, con la entronización de Cristo. Y, y es curioso, me llama la atención también juntándolo con los textos anteriores, que decía que este Espíritu no iba a venir a hacer algo nuevo, sino que iba a venir a recordar lo que Cristo les había Ujú. dicho, ¿no? Iba a venir a volver a repetir las mismas cosas, ¿no? Porque Cristo ahora iba a estar en el cielo y ahora necesitaban otro que les repitiera las mismas cosas, ¿sí? Eh, Ujú. Creo que vamos a ir desarrollando eso, ¿no es cierto?, más adelante. Así es, Robert. Y me llama la atención también la asociación de la paz, el fruto de la paz, a la venida del Consolador, porque luego que él dice que él que vendrá y que hablará nuevamente lo que ha hablado y recordará aquellas cosas que le ha hablado, luego dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. O sea que hay una asociación directa entre la venida del Espíritu con la paz. Y recuerdo a Romanos que dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Este proceso de justificación por la fe está relacionado, directamente relacionado con la venida del Espíritu. Entonces, este proceso por el cual nosotros recibimos el Espíritu, creemos en el Espíritu, recibimos este Espíritu, y este Espíritu en nosotros ahora comienza a obrar conforme a las palabras de Cristo o conforme a las obras de Cristo, es parte del proceso de la justicia por la fe y es necesario para poder experimentar la paz que da Cristo. Nada, solamente quería mencionar eso. Así es, amén. ¿Querés continuar, si querés, con la pregunta número 2? Adelante. Y la pregunta dos es, ¿quién era este consolador? Y cuando leemos Juan 14, 16 al 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí piensa eh, Cristo a darle identidad a este consolador. Dice que este consolador, número uno, es el Espíritu de verdad. Yo sé que más adelante se repetirá esto, pero el Espíritu de verdad, podríamos decir que Cristo y verdad son sinónimos, ¿verdad? La Biblia dice que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Cristo es la verdad, así que el Espíritu de aquel que declara que es la verdad. No solamente dice eso, sino que añade que este Espíritu de verdad, el mundo no puede recibirlo porque ni lo ve, ni le conoce. Pero ellos tenían una diferencia, o una ventaja, podríamos llamar, y era que dice que vosotros le conocéis. O sea, el espíritu de verdad ya ellos lo conocían a diferencia del mundo. ¿Por qué? Porque este espíritu estaba con ellos, moraba con ellos, pero estaría, o sea, en un futuro, en ellos. En ese momento estaba con ellos, pero luego este espíritu de verdad estaría en vosotros. Tendríamos que preguntarnos quién era aquel que estaba con ellos y que luego estaría en ellos y evidentemente lo seguiremos viendo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que Cristo cumple perfectamente con la descripción de este espíritu de verdad o esta descripción del consolador. Así es, vamos, como decías, vamos a ir viendo justamente que las descripciones encajan de forma completa, ¿no? La pregunta 3 dice, el Consolador o Espíritu Santo ya estaba con los hombres, o es una pregunta, ¿no? ¿Ya estaba con los hombres antes de la venida personal de Jesús? ¿Cuál era su identidad? Y bueno, tenemos que comparar, ¿no es cierto?, lo que es Génesis 1 y 2 y Job 33 y 33:4, que dicen, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Tenemos un espíritu acá que se movía sobre la faz de las aguas en la creación. Y Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida, ¿no? Estos dos textos en conjunto nos dicen que ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas es quien hizo al hombre, ¿no? Es el que le dio vida al hombre. Y si lo comparamos ahora con Isaías 51, 12 y 13, dice, yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir? Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? En todas las lecciones anteriores, ¿no? Especialmente en las primeras, vimos lo que es la obra de la creación, ¿no? Y de hecho Hebreos 1 dice que el Padre hoy nos habla, ¿no?, a través del Hijo, por medio del quien ha hecho todas las cosas. Y acá se identifica claramente al Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas con Jehová el Creador, que todos creemos que es Jesús, ¿no es cierto? El que hizo al hombre, el que formó al hombre con sus propias manos, ¿no? Es interesante esto de que si juntamos todos los mismos versículos van definiendo, ¿no?, quién es este consolador. No sé si querés agregar algo antes que pasemos a la nota. No, pasamos a la nota, que creo que está bastante claro. Dale. Sí, la verdad que esta cita es tremenda, ¿no? Que está en el libro La Educación, página 120. Dice, en el principio Dios, únicamente aquí puede encontrar reposo la mente en su investigación anhelosa, cuando vuela como la paloma del arca. Arriba, debajo, más allá, habita el amor infinito que hace que todas las cosas cumplan su propósito de bondad. Lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero su testimonio nada más puede ser entendido con la ayuda del Divino Maestro. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Me gustaría hacer acá una pausa, ¿no? Porque es tanta la información que está buena ir deglutiéndola de a poquito, ¿no? Acá se nos presenta que
Dios está en todo, en antes, ahora, en el después, o sea, en todo lo invisible está Dios y que se hace visible por medio de las obras. Pero solamente podemos conocer e interpretar a Dios a través del divino maestro. Y acá ya se nos va dando una pista, ¿no? ¿Quién es este divino maestro? Es el Espíritu de Dios que conoce las cosas de Dios. ¿Sí? Hasta ahora tenemos este personaje que se nos presenta, ¿no? Y sigue diciendo la cita, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Sumamos, ¿no? El divino maestro, ahora aparece el Espíritu de verdad, que es el que vos leíste, que es el consolador, ¿no? Dice, solamente mediante la ayuda de ese Espíritu, que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Tan solo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas. Únicamente bajo la dirección del Omnisciente podemos llegar a pensar lo mismo que Él cuando estudiamos sus obras. Y es interesante, ¿no?, que esta cita de la sierva de Dios, ella identifica tanto al Divino Maestro como al Espíritu de verdad, que son lo mismo que ese Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, que es lo mismo que el Verbo que hizo todas las cosas y que es lo mismo que la luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Cómo sabemos que es lo mismo? Porque después dice, tan solo mediante su dirección, y está hablando en singular, ¿sí? Está haciendo referencia a una sola persona, a un solo ser, ¿sí? Sino, si estaría refiriéndose a que el divino maestro es uno, que el espíritu de verdad es otro, que el verbo es uno, que el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas es otro, debería decir tan solo mediante la dirección de ellos o sus direcciones, y sin embargo no está hablando en plural, sino en singular, ¿no? O tal vez vos veas algo diferente. Sí, no, no, creo que este texto presenta sinónimos en todo el texto y podríamos establecer que maestro es sinónimo, el maestro es igual al Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios y maestro es igual al Espíritu de verdad, que el Espíritu de verdad es el verbo, que el verbo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y creo que dentro de estos sustantivos, porque se podrían utilizar más como nombres que como descripciones, apuntan a una sola persona y uno se pregunta quién es el verbo, quién es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, y quién es el maestro. Y fácilmente podríamos decir es Cristo. Pues de este maestro, este verbo, esta luz verdadera que alumbra a todo hombre es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de verdad según esta cita. Así que evidentemente estamos hablando de Cristo. Así es, seguramente si alguien nos está viendo por primera vez, sabemos y entendemos, ¿no?, que la mayor creencia del mundo cristiano es que este Espíritu Santo es una persona diferente, ¿no?, al Padre y al Hijo, es como un tercer Dios del cual conforman un equipo. Pero acá estamos viendo tanto primeramente con la Biblia, pues siempre primero usamos la Biblia y después confirmamos con alguna nota, con algún escrito de la sierva de Dios, vemos que no existe, ¿no es cierto?, este tercer ser como algo tal, sino que es Cristo mismo, ¿no es cierto?, de una forma diferente. Al menos eso es lo que nos está dando a entender por ahora la palabra escrita. Si querés continuar con la siguiente pregunta. Sí, la pregunta es, ¿por qué entonces Jesús dijo que enviaría del Padre otro consolador? ¿Realmente sería alguien diferente o sería el mismo Jesús de una forma diferente? Juan 14, 18 al 21 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí varias cosas, y quiero mencionar algo antes de entrar en el detalle, y es con relación al otro. No es la primera vez que Jesús se refiere a sí mismo como otro. Nosotros, o sea, yo puedo citar aquí
una expresión que es bien conocida, cuando Jesús hacía referencia, cuando vean al Hijo del Hombre venir, y hablaba del Hijo del Hombre como otra persona. Pero todos nosotros sabemos que Jesús era el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, en todo el sentido de la palabra. Y en ese sentido, tenemos ahora a Cristo hablando de otro consolador, pero en el mismo lenguaje donde él está diciendo que vendrá otro consolador, está diciendo, y ahí voy directamente al texto, que él no nos va a dejar huérfanos porque él vendrá a nosotros. Es lo que está diciendo aquí, vendré a vosotros. Luego sigue diciendo, eh, no me van a ver, pero porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y yo creo que aquí está el principio de Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Luego dice, versículo 20, ustedes van a conocer qué cosa. Y fíjense el orden. Yo estoy en mi Padre, ustedes están en mí y yo estoy en vosotros. Así que Cristo está haciendo una promesa, diciendo que no nos va a dejar solos porque va a estar en nosotros, lo que vimos anteriormente. El que estaba con ellos estaría en ellos, dentro de ellos. Y ahora se está dando la promesa directamente de que Él estaría en ellos. Y luego dice, ¿verdad?, que Él se va a manifestar a aquellos que tienen los mandamientos y los guardan. No sé si quieras comentar algo Sí, sobre esto antes de pasar a la cita. se une con tu comentario anterior que decías, ¿no? Que el Espíritu estaba con ellos, pero que el mundo no lo iba a reconocer, pero que ellos sí, porque iba a estar después en ellos, ¿no? Y este texto lo vuelve a aclarar, ¿no? Dice, un Uh -huh, poco y uh el -huh. mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. O sea, eh, los discípulos que habían conocido a Jesús iban a reconocer a Jesús cuando Jesús viniera de una forma diferente. Pero el mundo, como no lo conoció cuando Él vino en carne y hueso, tampoco lo iba a reconocer cuando Él venga de forma espiritual, ¿no es cierto? Así es, así es. Y tenemos la nota 3 primero y luego la nota 4. De la 3 tenemos que dice, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase al Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu como el omnipresente. Y aquí está, ¿verdad? Más claro, como decimos acá, no canto en gallo. Lo que está diciendo es que este Espíritu Santo es Él mismo, o sea, no es otro, es Él mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que está despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Está hablando directamente el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La naturaleza humana, en términos de que no está limitado, como mencionó Roberto al principio. Cristo humanamente, al igual que todos nosotros, su espíritu estaba limitado a su cuerpo humano. Pero una vez asciende al cielo y glorificado por el Padre, que lo vamos a estar viendo más adelante, ahora este espíritu que recibe del Padre puede estar presente en todo lugar, como dice más adelante. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu, que no podía hacerlo en su estado, ¿verdad?, mientras vivió en esta tierra. Pero gracias a su ascensión, ahora Él mismo puede estar con nosotros despojado de su personalidad humana, independiente de su personalidad humana, estando presente en todos los lugares, sin límite, ¿no? Así que no sé si quieras mencionar algo sobre esta cita. Sí, no, o sea, responde un poco a por qué Jesús menciona a otro, ¿no? ¿Por qué tuvo esa necesidad de aclarar que iba a enviar otro? Mucha gente dice, bueno, pero si es el mismo, ¿por qué él tuvo que decir otro? ¿Por qué confundió a todo el mundo? ¿Por qué nos confunde a nosotros diciendo que era otro? Y Jesús, la verdad, o sea, tenía que hacerlo porque al venir de otra manera, justamente el riesgo más grande es que no se lo reconozca, que no lo reconocieran. Entonces él tenía que aclarar que iba a venir de una manera diferente, tenía que hacer hincapié en ese sentido. O sea, espérenme, yo no los voy a dejar huérfanos, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero de otra manera. ¿Sí? Va a ser otro consolador. No voy a ser yo en mi cuerpo humano, ¿sí? Pero sí voy a hacer de una forma diferente, sí voy a estar con ustedes. Entonces fue necesario que él hiciera esta aclaración, ¿no? Para que después,
justamente cuando viene el Pentecostés, ellos entendieran todas las palabras que quizás en ese momento no estaban entendiendo, ¿no? Ujú. Tenemos una nota adicional, en la nota 4, donde dice, todo leal hijo de Dios tratará de conocer la verdad. Juan presentó la verdad tan claramente que un niño puede entenderla. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Escogemos ser clasificados entre ellos, entre aquellos que no disciernen la verdad, que están tan cegados por el poder engañoso del enemigo que sus ojos no ven a aquel que es la misma imagen de la sustancia del Padre. Así que, ¿verdad? Es un punto bastante interesante. Dice que está clara la verdad. Cualquier persona, como niño, ¿no? Dispuesta a aprender, lo puede ver de manera clara. Hace referencia al Consolador, a este espíritu de verdad, que el mundo no le puede recibir, o sea, los ciegos, el mundo, los que no lo conocen, no lo pueden recibir porque no le ven ni le conocen, pero nosotros podemos conocerle, si decidimos conocerle, lo podemos recibir. Y dice ¿en qué lado queremos estar? ¿En aquellos que están ciegos? ¿En aquellos que están clasificados aquí como el mundo, que no le ven, que no le conocen, que sus ojos están cegados? ¿O aquellos que recibimos al Espíritu de verdad, que es aquel que es la misma imagen de la sustancia del Padre, ¿no? Aquel que revela la verdad del Padre, aquel que representa perfectamente al Padre. Roberto, no sé si quieras mencionar algo. Sí, para mí esta cita es tremenda, tiene una contundencia que no hay mucha vuelta para darle, ¿no? La sierva de Dios dice, mira, esto es muy fácil, esto es una discusión, vos lo sabés, es una discusión a nivel mundial en cuanto a la cristiandad, esto de Trinidad, tercer Dios, Espíritu Santo diferente a Cristo, y la sierva de Dios está diciendo, esto es tan claro que hasta un niño puede entenderlo, ¿sí? O sea, si yo voy y se lo explico a mis hijos, ¿sí? Se lo explico a mi nene que tiene 3 años, lo va a entender. Es tan claro, es tan fácil que mi nene, mi hijo lo puede entender, ¿sí? Ahora, el ser humano, con la teología y todos los sismos y la hermenéutica y todas esas palabras raras que usan, la complican. ¿Por qué es tan sencillo? Dice que los ojos no pueden ver aquel que es la imagen misma de la sustancia del Padre. O sea, refiriéndose al Espíritu Santo, está diciendo que ese Espíritu Santo es aquel que es la misma imagen de la sustancia del Padre. Y eso está haciendo referencia a Hebreos 1, ¿no? Cuando habla del Hijo de Dios, ¿no? Aquel que es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria. Ese es el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y dice que un niño puede entenderlo. El que no quiere entenderlo, hay una elección, ¿no? De ponerse las tinieblas sobre sí mismo, y eso es lo tremendo, ¿no? Uh-huh. Así Continuamos, es. si querés, Si quieres avanzamos a la pregunta 5. sí, con la pregunta 5, que es muy interesante continuar con la lectura, ¿no? Del capítulo 14. Judas, o sea, no el Iscariote, sino el otro Judas, dice, o sea, ¿qué entendió él sobre quién era este que se les iba a manifestar? O sea, cuando Jesús dijo, les voy a enviar otro consolador, ¿sí? La mayoría del mundo entiende que Jesús iba a mandar al tercer ser de la Trinidad. Pero Judas, que lo estaba escuchando a Jesús, estaba enfrente de Jesús, no entendió eso, sino que dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, esto es muy curioso porque la misma pregunta de Judas indica cómo Judas estaba entendiendo las palabras de Jesús. ¿Por qué Judas no entendió enseguida que Jesús iba a mandar otro Dios diferente a él, otra persona de la deidad? ¿Por qué no entendió esto Judas? Judas estaba enfrente de Jesús y Judas entendió que Jesús se iba a manifestar de una forma diferente. Y le pregunta cómo, o sea, ¿cómo es esto? O sea, Jesús, no entiendo, o sea, vos te vas a ir, pero vas a venir y vas a estar en nosotros, o sea, ¿cómo? Judas le estaba pidiendo a Jesús que le explique,
pero en cuanto a quién era, Judas lo estaba entendiendo perfectamente. Judas no se confundió en ningún momento sobre la identidad de este consolador, ¿no? Y Jesús le volvió a responder, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Quizás Jesús no le responde a Judas lo que Judas quería saber, ¿no? Judas quería que le explique, quizás, a ver, ¿qué es este espíritu? Si lo toco, ¿cómo es? ¿De qué forma es? Esas preguntas que se nos ocurren a todos, pero que también la sierva del Señor dice que en cuanto a eso, en cuanto a la naturaleza del Espíritu Santo, el silencio es oro, ¿no? Quizás la pregunta que tenía Judas no tenía respuesta, sino que Jesús vuelve a recalcar, ¿no? Y cuando algo se recalca, se repite, es porque es importante. ¿Qué es lo importante? Entender de que iban a ser el Padre y el Hijo, a través del Hijo, que iban a hacer morada en el hombre. Eso es lo que Judas tenía que entender y lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Y la nota 5 va en este sentido, ¿no? Dice, el hecho de que Cristo se les manifestaría él mismo a ellos y al mismo tiempo ser invisible al mundo era un misterio para los discípulos, ¿no? Esta es la pregunta de Judas. Dice, ellos no podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. O sea, no les entraba en la cabeza, ¿no? ¿Cómo iba a ser Cristo? Ellos estaban pensando en la manifestación externa, visible, ¿no? En lo que podían ver. Ellos no lograban incorporar el hecho de que podían tener la presencia de Cristo con ellos y aún así que Él fuera invisible al mundo. Ellos no entendían el significado de una manifestación espiritual. Y así como esta cita se aplica a los discípulos, yo creo que esta cita se aplica, o sea, se aplicó a nosotros en algún momento, que gracias a Dios Él es quien da sabiduría para que ese velo se pueda caer y se aplica a la mayoría del mundo, ¿no? Que como Cristo se va al cielo, entonces el razonamiento es, o sea, Cristo se fue, o sea, el que viene es otro, y le ponemos otro nombre, otro apellido, otro cuerpo, ¿no es cierto? Cuando la explicación es simplemente una manifestación espiritual de forma independiente a la manifestación física, ¿no? Tenemos a Cristo de forma física en el cielo y tenemos a Cristo de forma espiritual acá en la tierra. Y quizás no tenemos que tratar de entenderlo con nuestros ojos y con nuestras matemáticas y nuestra lógica, porque es algo que escapa a la materia humana, ¿no es cierto? Simplemente tenemos que creer que es Cristo mismo en nosotros. ¿Cómo? Y quizás no lo vamos a entender como Judas, pero es Cristo. Eso es lo importante, ¿no? Así es. Me recuerdo esto, ¿no? De los textos de Juan donde dice que Jesucristo es venido en carne, ¿no? Que el que no crea que Jesucristo es venido en carne, el tal es anticristo. Y Elena White con relación a esto dice, y también, ¿verdad? Texto de los pioneros que tiene que ver con Jesucristo venir a tu carne, o sea, que Cristo es morar en ti. El espíritu anticristo rechaza el hecho de que Cristo es quien mora en tu carne y no otro. Amén. Solamente para reflexionar también en eso. La pregunta número 6 dice que en Juan 14:17 se menciona al Espíritu Santo, se menciona al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. ¿Quién era Espíritu y quién era la verdad? Tenemos Juan capítulo 4, versículo 23, que dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Estamos viendo aquí que dice, ¿verdad? Que se debe adorar al Padre en espíritu y en verdad, y se hace referencia a que el Padre, Dios, es espíritu, y los que le adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando leemos Hebreo, discúlpame, capítulo 1, versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, habló de Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿verdad? Pero nos enfocamos en esa primera parte. Cristo es ¿qué cosa del Padre? Es el resplandor de la gloria del Padre. O sea, Cristo revela la gloria del Padre perfectamente.
Cristo es la imagen misma de su sustancia. O sea, Cristo se comparte la misma sustancia del Padre. La misma, o sea, ninguna distinta. Es la imagen misma de la sustancia del Padre. Y esto, ¿verdad? Tanto en el aspecto del carácter, resplandor de su gloria, pero también en el aspecto físico, podríamos decir, que Cristo compartía y comparte el espíritu del Padre. Eh, Cuando leemos Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene del Padre sino por mí. Así que, ¿verdad? Uniendo un poco todo esto, todas estas piezas del rompecabezas, podríamos decir que el espíritu de verdad, Cristo siendo la verdad, era el espíritu de Cristo. Y aunque el Padre, se hace referencia en Juan capítulo 4, versículo 23, que ese espíritu, Cristo recibe este espíritu del Padre porque Cristo es la imagen misma de la sustancia del Padre. Y siendo la imagen misma de la sustancia del Padre, comparte también el espíritu del Padre y se convierte, ¿no?, en el espíritu de Jehová y se convierte en la verdad o en el espíritu también de verdad. No sé si quieras comentar algo sobre esto, Robert. Sí, quizá cuando estaba redactando estas preguntas tenía algo en mente, ¿no? Y era difícil como poner en palabras la pregunta en sí para seguir una línea con los versículos, ¿no? Y quizá mi intención fue, eh, ¿quién era o sea, hay que desglosar, ¿no? Espíritu de verdad. ¿Quién era espíritu y quién era verdad? Y entonces yo pensaba, yo soy un ser humano, tengo carne y hueso, vos también, ¿no? Y hace poco te tocó ser padre. Y tu bebé, ¿de qué sustancia era? Humana también, De, carne y hueso. de carne y hueso. Entonces, el primer texto nos dice que Dios es espíritu. Y acá nos está hablando de una sustancia, ¿no? Y entonces Hebreo dice que Jesús es la misma imagen, la misma sustancia que el Padre. ¿Por qué? Porque es su Hijo. O sea, si Dios es espíritu, Cristo es espíritu. Porque es la misma sustancia que el Padre, porque es un Hijo engendrado. Cuando nosotros engendramos, estamos engendrando algo de nosotros mismos, algo de adentro nuestro, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cristo es espíritu y era ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, era ese espíritu creador que estaba con el Padre, ¿no? ¿Se acuerdan esas citas que vimos en las primeras lecciones que decía que Dios tuvo un compañero, un colaborador? Era ese espíritu, ¿no es cierto? Y después Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús era espíritu, porque era hijo del Padre, que es espíritu, y también era la verdad. Por eso es que a Jesús se lo llama el espíritu de verdad. Es el mismo Dios manifestado, ¿no es cierto?, en su Hijo, en forma de espíritu y de verdad. Así es. Y tenemos la nota número 6 que dice, el Espíritu Santo está constantemente trabajando, enseñando, recordando, testificando, llegando al alma como consolador divino, convenciendo de pecado como un juez y guía designados. Cristo era el Espíritu de la verdad. El mundo no escuchará sus súplicas. Ellos no lo aceptarían como su guía. No podían discernir cosas invisibles. Las cosas espirituales le eran desconocidas. Pero sus discípulos ven en él el camino, la verdad y la vida. Y ellos tendrán su presencia permanentemente. Aquí se describe a Cristo directamente como el Espíritu de la verdad. Y como nosotros conocemos, dice la Biblia que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, sin Cristo en nosotros, sin el Espíritu de verdad, sin el Espíritu de Cristo guiándonos, no hemos de comprender o de discernir las cosas espirituales. Cristo es quien nos guía a toda verdad. Robert. Sí, estas son las citas donde uno las lee, ¿no? Y es como que se agarra la cabeza. O sea, son tan claras que es como que hace una explosión, ¿no es cierto?, en el cerebro. Eh, no sé si se puede agregar algo más claro a esto, ¿no? O sea, lo está diciendo. Yo las llamo citas delivery, ¿no? Cuando los detractores dicen, bueno, mostrame una cita que diga tal cosa, sabiendo que muchas veces no está la palabra exacta. Bueno, acá está. Acá dice, Cristo era el espíritu de la verdad. Y también dice, ¿por qué no lo ven? Dice que solamente lo ven aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo. Los que no son discípulos de Cristo no lo van a ver y no lo van a reconocer.
Y esto nos muestra algo que es muy peligroso, ¿no? Y nos tiene que hacer reflexionar. Recuerdo ese texto que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿te acordás, no es cierto? En la segunda venida, Ujú. y Cristo les dice, yo no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, no todo el que digas, no, yo soy adventista, yo soy cristiano, yo tengo el Espíritu, yo tengo esto, tengo el otro, tengo el sábado. Si sos discípulo de Cristo, vas a reconocer al Espíritu Santo como Cristo mismo. Si no, vas a estar viendo a otro que vaya a saber uno quién es, ¿no? A quién está mirando, quién es ese que quiere usurpar quizás ese lugar que, que es de Cristo, ¿no es cierto? Es un peligro muy, pero Ujú. muy grande. Pasamos a Así es. a las 7, si querés, a la pregunta 7, que más que una pregunta es buscar una definición, ¿no? Que es la palabra consolador en griego, esa palabrita que aparece en Juan 14 y 15 y 16, es parakletos. Y la nota 7, ¿sí?, de la concordancia Strong, nos define que paracletos significa consolador y también abogado. ¿Sí? Esta palabra aparece 5 veces en la Biblia, 4 veces aparece como consolador y una como abogado, ¿no? Y ahí en la definición nos dice eh, hacer un juicio o llamar a hacer un juicio, propiamente un defensor legal, literalmente alguien que hace un juicio correcto porque está lo suficientemente cerca de la situación. Y esta definición a mí me encantó, ¿no? Porque ahora vamos a ver, ¿no? Que la palabra abogado ya aparece en otro texto bíblico haciendo referencia a Ujú. Jesús, pero también dice alguien que está suficientemente cerca de la situación. Y por estar suficientemente cerca es que puede hacer un juicio justo. Ujú. Un juicio justo que, o sea, nosotros que venimos hace rato juntos, ¿no? Estudiando varios temas acerca también del carácter de Dios, vemos que el amor y la justicia, o que la justicia y el amor de Dios son exactamente lo mismo, son un sinónimo, ¿no? Entonces, cuando Cristo viene a hacer justicia, es cuando viene a darnos amor, es cuando viene a darnos misericordia. Y cuál es la tarea del consolador? ¿Sí? El consolador está lo suficientemente cerca de nosotros, ha pasado exactamente las mismas situaciones nuestras, las mismas tentaciones, las mismas necesidades, que por haber vivido esas situaciones, puede dar un juicio justo, puede darnos su misericordia, puede darnos su perdón. ¿Sí? Sería ilógico que venga, hablando de esto que veníamos hablando, ¿no? De una Trinidad, un Dios que estuvo muy cómodamente sentado allá en su trono, que no sabe lo que es nuestra vida, nuestras tentaciones, nuestras necesidades, nuestro sufrimiento, que venga a querer consolarnos, ¿no? Es como, a ver, Dios no lo quiera, ¿no? Esto es un ejemplo muy feo, ¿no? Pero vamos a suponer que se muere toda mi familia junta en un accidente, ¿no? Y vos vengas y me pongas la mano en el hombro y me digas, eh, yo te entiendo, tranquilo. ¿A vos te pasó eso? No, o sea, no te pasó. Entonces, ¿cómo me podés venir a decir que me entendés y que estás en un mismo sentir conmigo si no lo pasaste? ¿Sí? En este sentido, es exactamente la misma lógica, ¿no? Cristo puede venir a ponerte una mano en el hombro, puede darte un abrazo, puede consolarte, puede venir a dar su misericordia, su juicio justo, porque estuvo y está lo suficientemente cerca de la situación. ¿Qué te parece esto? No, no, evidentemente se consuela estando ahí. Y como vemos y veremos, también se defiende, ¿no? O se hace esta obra de Paracleto. El otro texto que mencionaba Albert, la pregunta número 8, ¿verdad? ¿Cómo se traduce Paracleto en otra forma diferente? Primera de Juan 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, tranquilo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que Cristo es el Paracleto, Cristo es el abogado, Cristo es el consolador.
que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén, 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 ¿no? Y la pregunta 9 dice, ¿cuál sería la misión del Consolador cuando Cristo hubiera ido al Padre? Y un poco lo habíamos hablado, ¿no? Esto de recordar lo que Cristo mismo había dicho, ¿no? Y aparece al menos en dos textos, sé que en la lección también aparece, ahí lo puse, donde dice continúa, en la siguiente imagen va a aparecer, tenemos tres textos, ¿no? Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el 15:26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y Juan 16, del 7 al 15, ¿no? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Esto de no entender quién es el Espíritu Santo, ¿no? Dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta relación de padre e hijo, ¿no? Tomará de lo mío, lo que tiene el padre es mío. Acá hay una relación muy, muy cercana entre dos personas, ¿no? O sea, tan cercanas que son una en carácter y en espíritu, ¿no? Tanto el padre y el hijo. Y es eso, ¿no? Ese conocimiento del padre y del hijo el que viene a darnos este espíritu de verdad, esta manifestación espiritual de Cristo. Nos vienen a dar a conocer eh, al Padre, ¿no es cierto? Al Padre y al Hijo, ¿no? Que son uno mismo en carácter. No sé si Así querés es. avanzar o tenías algún comentario sobre eso mismo. Sí, no, podemos si quiere avanzar a la pregunta y dice, ¿qué sucede hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés? ¿Y cuál es el remedio para el problema? ¿Qué verdad maravillosa se puede ver cuando esto sucede? Y aquí se cita 2 Corintios capítulo 3 versículos 13 al 18, donde dice, y no como Moisés, que ponían un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo veo aquí, Robert, lo que mencioné de inicio de Romanos, ¿no? De justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El elemento de paz asociado a la justicia por la fe y el elemento del Espíritu de verdad para la paz, ¿verdad? Porque el Espíritu de verdad, Cristo luego dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, este Espíritu es parte de esta promesa de la paz. Entonces, estoy viendo que es Cristo quien elimina de nuestra mente el velo, quien quita de nuestra mente el antiguo pacto, ¿verdad? Para que sea reemplazado por el pacto de la libertad. Y lo que está diciendo es que anteriormente o antiguamente se ponía un velo que filtraba, ¿no? Lo que no se veía cara descubierta la gloria de Dios, sino que estaba embotada, estaba cubierta. Pero dice que por Cristo es quitado este velo. Y dice que hasta el día de hoy todavía hay personas que tienen el velo en su corazón. Sin embargo, luego dice, cuando se conviertan al Señor, y ahorita vamos a ver qué es lo que nos convierte al Señor, ¿verdad?
arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Para que venga el Espíritu Santo. Pero luego dice, ¿dónde está porque el Señor es el Espíritu? ¿Quién es el Señor? La Biblia nos enseña en 1 Corintios 8:6 que hay un solo Dios y un solo Señor, y este Señor es Jesucristo. Y dice, ¿dónde está el Señor? Porque el Señor es el Espíritu. O sea, solamente que el Espíritu es el Espíritu de verdad, y Cristo es la verdad, sino que Cristo el Señor, aquí se hace referencia a que es el Espíritu. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. O sea, donde está Cristo, se elimina el velo. Donde está Cristo, trae consigo la libertad que trae la paz. Y luego dice, por tanto, como remedio, ¿qué podemos hacer nosotros para que Cristo nos quite este velo? Mirar a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, sin filtro, sin velo, como es la gloria del Señor, para que seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, en la misma imagen de aquello que contemplamos, como por el Espíritu del Señor. Así que la obra de Cristo, en esta obra o en su función espiritual, es importante por el hecho de que es lo único que quita de nuestra mente los falsos conceptos que podemos tener acerca de Dios, los falsos conceptos que podemos tener acerca de esa gloria, y contemplando a Cristo tal como se reveló, pero ahora por medio de la función que está ejerciendo por medio del Espíritu de verdad, es que podemos ser transformados y podemos ser verdaderamente libres. Robert, no sé si quieres comentar eso antes de la Sí, nota. es curioso que en el pueblo de Israel al cual se refiere, ¿no? Cuando estaba Moisés y ahora existe el mismo problema, ¿no? Dice que Moisés se ponía un velo, dice, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es lo que había de ser abolido? Todos los corderos que ellos sacrificaban a diario y en las fiestas. ¿Por qué? Porque ellos fijaban la vista en el cordero como si la matanza del animal, la sangre del animal, fuera lo que realmente les limpiaba sus pecados. Pero no podían reconocer a quién ese animal simbolizaba, que era Cristo. O sea, Ujú. ponían su vista en lo que iba a ser abolido y no en el antitipo que iba a venir a cumplir el tipo. O sea, tenían un velo puesto en el sentido de que no reconocían a Jesús en todos los sacrificios y las ordenanzas que ellos hacían. Y lo mismo sucede hoy, porque dice, hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, todavía tienen el velo puesto, porque no reconocen a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu. No pueden reconocer al Señor en el Espíritu. El mismo problema que tenía el pueblo de Israel. Quizás de una forma diferente, pero en sí el mismo problema. No reconocer a Cristo. ¿Sí? O sea, necesitan solamente tener a Cristo carne y hueso, porque cuando Cristo se manifiesta de forma espiritual, como lo era con la columna de nube o con la columna de fuego, no lo reconocieron. Y cuando se manifiesta hoy como espíritu de verdad, como consolador, tampoco se lo reconoce, ¿no? Es el gran problema de la humanidad en todas las edades, ¿no? Así es, Tenemos la así nota, si es. querés Ah, avanzar. así es, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará. Pero pida con fe, no dudando nada. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a sus ojos. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. Y estamos en el que es verdadero, sí, en su Hijo Jesús Cristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. El Señor pronto vendrá. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro atrapar el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Si tenemos comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficacia. Así que, ¿verdad? Lo que está diciendo es cuidado. No queremos ningún otro espíritu que no sea el de Jesucristo, ¿verdad? Queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. No queremos ningún otro espíritu. Así que, ¿verdad? Creo que también está súper claro.
Sí, y de hecho, bueno, las creencias fundamentales adventistas en la época donde Elena White escribe esta cita era la de un solo Dios y un Señor, que el Señor es el Espíritu Santo, que Jesucristo es el Espíritu Santo. Y ella, con esa creencia fundamental, con esa doctrina, está diciendo, cuidado, está diciendo, cuidado, ¿sí? No queremos el espíritu de otro. Y si miramos el mismo pueblo adventista, pero más de 100 años después, ¿qué es lo que hizo? O sea, se volvió a poner el velo, dejó de reconocer a Jesucristo y dijo, no, bueno, ahora el Espíritu Santo va a tener otro nombre. Se le pone otra identidad y ahora se cae en eso que la sierva de Dios había puesto advertencia, ¿no? Ahora se tiene el espíritu de otro. Ustedes mismos pónganle nombre y sabrán, ¿no? O sea, que esto no hay grises. O sea, si no está Cristo, está Satanás. Eso es lo grave de la situación. O sea, si no estás reconociendo a Cristo y estás aceptando a otro, eh, lamentablemente es Satanás mismo, ¿no es cierto? Y es lo lamentable de todo esto, ¿no? ¿Qué promesa hizo Jesús a sus discípulos, pero que abarca a toda la humanidad y en todos los tiempos? Mateo 28:20, cuando Jesús estaba ascendiendo, ¿no? Les dice, estaba enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros, ¿creemos en la palabra de Jesús o le ponemos peros? ¿Creemos que Jesús puede cumplir su promesa de estar con nosotros? ¿O empezamos a relativizar las escrituras? ¿No? No, sí, Jesús cumple la promesa porque envía otro que no es Él y por ese otro es que cumple su promesa. La Biblia es clara, ¿creemos en la promesa de Jesús o no creemos? ¿No? Solamente hay dos posiciones. Y lo mismo en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, yo cenaré con él y él va a cenar conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No sé qué te parece, Jonathan. ¿Vos crees las palabras de Jesús? ¿Crees en su promesa o le podemos dar alguna vuelta? No, yo creo en su promesa tal cual, Amén. tal cual. Amén. Y la nota 9 dice, no hay consolador como Cristo, tan tierno y tan verdadero. Él se conmueve con el sentimiento de nuestras debilidades. Su espíritu habla al corazón. Las circunstancias pueden separarnos de nuestros amigos. El ancho e inquieto océano puede rodar entre nosotros y ellos. Aunque su amistad sincera aún exista, es posible que no puedan demostrarla haciendo por nosotros lo que recibiríamos con gratitud. Pero ninguna circunstancia, ninguna distancia puede separarnos del Consolador Celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Él siempre está ahí. Uno dado en lugar de Cristo para actuar en su lugar. Él está siempre a nuestra diestra para hablar palabras suaves, para apoyar, sostener, defender y animar. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Este Espíritu obra en y a través de cada uno que recibe a Cristo. Y iba a decir me sorprende, pero en realidad no me sorprende que la sierva de Dios use el mismo lenguaje que usó Cristo, ¿no? Cuando Él dice, yo me voy, pero les voy a enviar otro consolador. Esas palabras que suelen ser muy confusas, ¿no? Acá la sierva de Dios dice, uno dado en lugar de Cristo para actuar en su lugar. ¿Qué pasa si yo recorto esta frase? Entonces sí, o sea, claramente tengo que pensar que el Espíritu Santo es otro, ponerle otro nombre, otra identidad, ¿no? Pero en la misma cita, ella está diciendo, no hay consolador como Cristo. Y después está diciendo, el Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma.
Entonces, ¿cuál es ese otro consolador? ¿Cuál es ese otro que está dado en lugar de Cristo para actuar en su lugar? Es la vida de Cristo, es la vida divina de Cristo, la vida espiritual de Cristo, de forma independiente a su cuerpo humano. Por eso es que es otro, por eso es que nos es dado en el lugar de Cristo propiamente dicho, que hoy es carne y hueso y que lo va a hacer por la eternidad. Cuando nosotros vayamos al cielo, lo vamos a poder tocar como uno de nosotros. Cristo nunca más va a dejar ese cuerpo humano, pero gracias a Dios también podemos tenerlo de una forma diferente, en lugar de ese cuerpo humano, ¿no? Que es su vida divina, que es el Espíritu Santo, tan necesario porque puede estar con vos en Puerto Rico y puede estar conmigo acá en Argentina, ¿no es cierto? Así es, así es. ¿Y cómo expresó el apóstol Pablo el cumplimiento de esta maravillosa promesa? Bueno, menciona Galatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo decía que Cristo estaba en él, que Cristo moraba en él, que Cristo vivía en él. Y no solamente dice eso, sino que la carta de los Colosenses dice que el misterio que había estado oculto desde los siglos de edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La única esperanza que tenemos nosotros para glorificar a Dios es que Cristo esté en vosotros. Si Cristo no es en nosotros, estamos sin esperanza de gloria. Absolutamente. Así que, Roberto. El misterio del Consolador, ¿no es cierto? Cómo Dios iba a volver a restablecer su relación con el hombre. Cristo en nosotros es la única esperanza, ¿no? Y Así bueno, es. la pregunta 13 dice, ¿cuándo se cumplió primariamente la promesa de Jesús a sus discípulos? ¿Por qué puse primariamente? Porque ya también leímos que esa promesa fue dada para todas las edades, para todas las personas, y eso nos incluye a nosotros, ¿no? Pero por primera vez, ¿cuándo se cumplió? En Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como, eh, como lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y el 32 y 33 del mismo capítulo dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Este es el discurso de Pedro, ¿no? Y esto se refiere al Pentecostés, unos 40 días después de la ascensión de Cristo, momento que nosotros vamos a conmemorar a partir de la puesta del sol, ¿no es cierto?, de hoy ya sábado, domingo, ¿sí? Para el mundo en general, vamos a estar conmemorando este evento, ¿no?, del Pentecostés, donde a Dios le place, donde Dios se agrada por cumplir su promesa de una forma más especial, ¿sí? Donde Él derrama su espíritu en una mayor medida, así como también lo hizo en ese día de Pentecostés. Así es. La número 14, ya por última, dice, según la enseñanza de los primeros discípulos, ¿qué se debía hacer para recibir el Espíritu Santo? Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y luego el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Me llama la atención del primero, quiero mencionar lo que dije al inicio, ¿no? Cité Salmo 133,
que me parece que es una profecía de lo que sucedió, y que se relató en Hechos 2 que acabamos de presentar, ¿verdad? El 1 y el 2 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura. O sea, está hablando de Aarón, sacerdote, recibiendo aceite sobre su cabeza, este aceite descendiendo por su barba hasta el borde de su vestido. Cristo ¿verdad? Aarón, mejor dicho, un tipo de Cristo, en cierto sentido, como sacerdote, y recibe aceite, ungimiento de aceite sobre su cabeza. Vimos que el Padre había derramado sobre Cristo la promesa del Espíritu Santo y había derramado esto que vosotros veis y oís, que luego dice que el aceite desciende de su barba hasta el borde de su vestido, o sea, hacia su cuerpo, y los discípulos eran el cuerpo de Cristo. Y en este sentido, pero ¿qué dice primero Salmo 131? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que en el día del Pentecostés estaban todos juntos, en armonía, unánime juntos, y estando ellos unánime juntos, Cristo, al recibir del Padre la promesa del Espíritu, derrama esto que ellos ven y ven. Pero fíjense que añaden en el versículo 38, luego de decir lo que estaba sucediendo y lo que la gente quería o estaba viendo y querían experimentar, decía, hizo una invitación a participar de este Espíritu. ¿Cuál era la invitación? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, a fin de que sean perdonados vuestros pecados y entonces reciban el don del Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo que el Padre había derramado sobre Cristo y que derramó luego Cristo hacia el resto de sus discípulos. Así que habla de arrepentimiento, habla de conversión y de bautismo en el nombre de Jesucristo. Podríamos prácticamente escribirlo como una lista, ¿no? Estar unánime juntos, arrepentirse, convertirse, bautizarse para poder ser perdonado. Y ahí es donde vienen los tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, ¿no? Y mi pregunta es, ¿en dónde había sido antes anunciado Jesucristo como un tiempo de refrigerio? Y ahora sí que es la última pregunta que nos lleva a Oseas 6, del 1 al 3, donde ahí es anunciado Jesucristo como refrigerio, ¿no? Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Jesucristo había sido anunciado, este Jehová del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ya había sido anunciado por el profeta Oseas, que iba a venir a nosotros en forma de refrigerio. Y ahora Pedro, en su discurso de Hechos 2, les decía, estén unánimes juntos, arrepiéntanse, conviértanse, bautícense, sean perdonados y van a poder recibir a Cristo, porque Cristo es la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿no? Y esto lo confirma la nota 10 de la carta 106 de 1908, ¿no? El párrafo 17 dice, si mantenemos nuestras mentes fijas en Cristo, Él vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía sobre la tierra. Como el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Podríamos crecer como el lirio, revivir como el maíz y crecer como la vid, mirando e imitando constantemente a Cristo como nuestro Salvador personal, creceremos a su semejanza en todas las cosas. Nuestra fe crecerá, nuestra conciencia será santificada. Seremos más y más semejantes a Cristo en todas nuestras obras y palabras. Gracias Dios, creemos en su palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y para mí el punto principal de esto es que nosotros somos transformados por contemplar. Y acá se nos dice que nosotros tenemos que tener nuestras mentes fijas en Cristo. Si nosotros reconocemos a Cristo como el Espíritu Santo, como el Consolador, Él va a venir a nosotros como la lluvia temprana y como la lluvia tardía, ¿no?
como ese refrigerio que necesitamos. El tema es que si no lo reconocemos como el Espíritu Santo y como el Consolador, Él no puede venir como lluvia tardía y temprana. Y se me viene a la mente otra cita que se me ocurrió ahora, ni siquiera antes al escribir la lección o al repasarla se me había venido a la mente, ¿no? Que dice que en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, las personas van a estar juntas y que el Espíritu Santo se va a derramar sobre una persona y la otra que está al lado ni siquiera se va a dar cuenta y no va a ser derramado sobre esa persona. Y todo esto tiene que ver con convertirse al Señor, ¿no? Para que el velo sea quitado, con reconocer a Cristo y poder mirarlo directamente, ¿no es cierto? Como vos bien mencionabas, para poder ser transformados. Todo esto tiene que ver con ser transformados a la imagen de Cristo, para tener su carácter, para tener el carácter de Dios. Y esos son los frutos, ¿no es cierto?, de ser transformados. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, todos los frutos del Espíritu que muchos reconocen como otra persona diferente, no son más que los frutos de tener el carácter de Cristo, ¿no? Cristo es quien tuvo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Es Cristo mismo, a la imagen de quien debemos ser transformados. Pero Dios no obliga a nadie. Cada uno toma su decisión. El que quiere ver a Cristo va a ser transformado, ¿sí?, a la misma imagen de Cristo, y va a recibir a Cristo como refrigerio, como lluvia temprana y como lluvia tardía. El que elija ver al Espíritu Santo como alguien diferente, con otra identidad, va a recibir el espíritu de otro, ¿sí?, que también, dice Primeros Escritos, tiene mucho luz y mucho poder, pero nada de amor, ni dulce gozo, ni paz, ¿no? Eso es lo terrible, ¿no? Que no hay grises. Es reconocer a Cristo o ir del lado del enemigo y recibir el espíritu del enemigo, ¿sí? Son las dos únicas opciones que hay. Así es, Robert. Y ya casi finalizando, recuerdo el texto que eres siempre representante de Oseas con relación a la lluvia tardía. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Verdad? Lo que precede el derramamiento de la lluvia es el conocer y el proseguir conociendo. Lo que precedió el derramamiento del Espíritu en tiempos de Pentecostés fue el estar unánime juntos y como tú bien mencionas, no se limita a estar juntos físicamente. Había una armonía en conocimiento. Así que, en efecto, tenemos que estar en armonía con la revelación de Cristo. Tenemos que estar en armonía con la revelación del Espíritu de verdad. Tenemos que estar en armonía con la revelación del Espíritu del Señor para poder, al conocerle y seguir conociéndole, recibir el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, que tanto hemos anhelado y deseado. Bueno, si no hay más comentarios, bueno, gracias a todos, ¿verdad?, por acompañarnos hasta este momento en la lección. Esperamos, ¿verdad?, mientras están en su chat, quizás enviarles algunos saludos, aunque no estamos ahora mismo en vivo con ustedes, y exhortando, ¿no?, que podamos seguir estudiando esta gran lección que el Señor nos ha regalado, mientras aprendemos y conocemos y proseguimos conociendo al Señor mediante cada una de estas. Como siempre, invitándolos a que queden conectados con nosotros en este canal, en las próximas transmisiones. Incluso se van a estar haciendo las transmisiones también ahora, muy recientes, con relación a Pentecostés, así que puedan estar también pendientes para recibir esa bendición. Robert, no sé si quieras mencionar algo más antes de orar o bien. Nada, aceptar, es una invitación, ¿no? A aceptar la promesa de Cristo y a creer en su palabra, de que Él mismo es quien va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y aferrarnos de esa promesa, ¿no? Hay que confiar en las palabras de Cristo, así tal cual como Él las dijo, porque no nos va a dejar solos, ¿no? Y esa debería ser nuestra oración constante. Perfecto. Buenísimo. Así que nada, les pedimos a todos que nos puedan acompañar en reverencia para poder concluir con una oración. Oremos. Amante Padre, gracias por tu bendición, gracias por tu revelación y gracias por enviar a tu Hijo Cristo, no solamente a este mundo encarnado, sino ahora mediante el Espíritu. Así que yo te pido de manera especial que Cristo en nosotros pueda convencernos de justicia, de pecado, de juicio,
de modo, Padre, que podamos arrepentirnos y convertirnos y volvernos a ti. Háblanos a nuestra mente, continúa trabajando en nuestros corazones y pido que alcance a cada alma que ve esta transmisión y también a todas aquellas que, que nos rodeen. Gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima semana. Bendiciones a todos. Sí, bueno, recordar lo de las transmisiones, como bien decías, hoy estamos, viernes de noche, ya comienzo del sábado. En 24 horas, al comienzo del día domingo, a las 9 de la noche del sábado para el mundo, va a estar Carlos, ¿no es cierto?, compartiendo su tema. Y después pueden ver ahí en las redes nuestras y en Facebook, ¿no es cierto?, de Tiempo de Reunión, los horarios también de las dos transmisiones que vamos a estar haciendo el día domingo. Tanto, bueno, yo como Arturo vamos a estar compartiendo temas y ahí siempre, bueno, Leandro y quizás Daniel y algunos, según el horario en el que podamos, porque también tenemos reuniones grupales presenciales, vamos a estar también compartiendo con ustedes, así que no se olviden de eso también, ¿no? Así que bueno, gracias Así es. Jonathan y bendiciones, feliz sábado. Chao, feliz sábado a todos.